Bueno, y ya estamos con nuestro próximo invitado. También es primera vez que los tenemos aquí. Vamos a mandar afuera a José Francisco más seguido para poder traer nuevos invitados, pero además tengo que hacer una confesión. Fue profesor mío. ¡Ay, de Cristóbal Cortés también! ¡Mira, qué bien! Bueno, está con nosotros Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido, llegó la hora. Hola Mara, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo y siempre nos vemos con pantalla. Yes. Me acuerdo cuando fui tu alumno también nos tocó online por la situación pandémica. Teoría de la comunicación en pandemia. Apasionante. Así es, apasionante. Bueno, Alberto, vamos un poquito al análisis electoral. La verdad es que hay tantas aristas que revisar en cuanto a lo que pasó el fin de semana. Todos dicen estar contentos, todos ganan, nadie pierde, pero sí lo que vamos a ver es una segunda vuelta donde van a haber ganadores y efectivamente van a haber perdedores. Veamos un poco el escenario de gobernadores y lo que se viene para adelante. La verdad es que efectivamente hubo algunas regiones donde se ganó en primera vuelta, pero la gran mayoría tenemos una definición oficialismo-oposición. En la gran mayoría. Así es, en 11 de las 16. Pero pecando de centralista, me parece que inevitablemente es en la región metropolitana donde se vivirá nuevamente la madre de todas las batallas, ¿no? Me parece que la lucha entre ambos orregos me parece que es algo bastante atractivo y sin duda tú bien recordarás la teoría de no pienses en un elefante, ¿no? Y esto de que el gobierno diga esto hay que evitar que esto sea un plebiscito. Para que sea un plebiscito. Basta que lo digan. Me parece que ya lo es, ¿no? Es un plebiscito esta pelea, bueno, desde luego entre todos los gobernadores, ¿no? Pero lo que va a pasar entre tanto Francisco como Claudio Orrego, sin duda se puede convertir en un plebiscito. ¿Cómo ves tú el tema de los perfiles de cada uno? Porque la verdad es que la situación de Claudio Orrego es bien particular, porque la elección anterior, cuando salió electo gobernador, en el fondo representaba este centro izquierda desde la democracia cristiana un poco, contra Karina Oliva, que era el Frente Amplio. Hoy él está posicionado de manera bastante distinta, es bastante ícono del oficialismo y aparece este rostro nuevo, entre comillas, que viene de la nueva generación que le hace el contrapeso al actual gobierno. Estos dos perfiles que parecen ser tan distintos, ¿cómo los ves en las virtudes y tal vez las patitas más cojas de cada uno? Efectivamente, son perfiles muy distintos, a pesar de compartir el apellido, y lo cual hace más interesante la elección. Sin duda, muy sabroso, pero me parece que un primer error que se puede cometer es confundir a Francisco Orrego con una Karina Oliva. O sea, claramente la pelea entre Claudio Orrego en su minuto con Karina Oliva, o sea, tú recordarás que toda la derecha básicamente se cuadró con tal de que no saliera electa Karina Oliva, ¿no? Uh-huh. Esto es totalmente distinto porque me parece, claramente son dos figuras que, si bien Francisco puede proyectar una imagen de ser más de derecha, me parece que ambos vienen de partidos que son históricamente bastante de centro, originariamente al menos. Pero claramente Claudio es infinitamente más tradicional, viene de una larga tradición política, lo hemos visto hace ya mucho tiempo en la escena política, por más que haya intentado o que haya logrado incluso rejuvenecerse, cambiar de imagen, hacerse más lolo, digamos, pero claro, se le cruza un Francisco Orrego que es abiertamente más joven, muchísimo más joven, una figura totalmente nueva, y una figura que responde en parte a esta nueva política que puede gustar o no, pero responde a un cansancio de la política tradicional, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el voto obtenido por Francisco Orrego me parece que es claramente señal de aquello, digamos. Hay un cansancio de la política tradicional y, desde luego,
la gente que votó por Claudio Rego la vez pasada, claramente ahora tiene a un candidato de derecha que le puede representar muchísimo mejor. No hay temor por la izquierda ahí. En ese sentido, ¿dónde vamos a posicionar la gente de centro, tal vez más centro apolítico? Porque finalmente lo más probable es que a Claudio Rego tenga a toda la izquierda alineada con él, en el fondo voto con él o rechazo a Francisco. Habría que ver cómo se va a comportar la derecha, quienes votaron por Macarena Santelice, pero claro. ¿Qué vamos a ver con el centro? ¿Dónde crees tú que se va a mover? Sabemos que los partidos más de centro, como Amarillo o Demócrata, irían con Francisco, pero ¿qué pasa con la gente, sobre todo pensando en este voto obligatorio que hace bastante difícil de comprender, analizar, incluso hacer proyecciones? Previsión. Sí. Efectivamente, muy complejo, pero creo que ahí está el gran rol de ambos Orregos, ¿no? Intentar ganar, por un lado, puede sonar obvio, ¿no? Por un lado, Claudio derechizándose un poquito y, mientras tanto, Francisco lanzándose más hacia el centro, hacia una política más tradicional, ¿no? Me parece que, voy a ponerte un ejemplo que puede parecer muy cosmético, ¿no? Y yo sé que eres muy cercana a Francisco, digamos, pero aquí hacemos periodismo. Me parece que el abrazo de Francisco ayer a la candidata Evelyn Matei, me parece que está de más, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Ese como abrazo estilo helicóptero, digamos, y levantarla, son esos detalles en los cuales yo creo, si tú me preguntas, creo que Francisco debería formalizarse un poquito. Yo sé que él juega obviamente a una política muy interesante y que puede ser muy seductora para muchos, de una política más juvenil, irreverente, pero evidentemente siempre con cierto grado de respeto, digamos. Pero me parece que una forma de ganar ese centro más tradicional puede ser eso. Uh-huh. Oye, y en su discurso, un poco después de finalizado el conteo, Claudio Rego un poco trata de barra brava el apoyo a Francisco mismo. ¿Cómo crees que se interpreta eso? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Dónde va su estrategia comunicacional de hablar de esta barra brava? Bueno, lo está enmarcando precisamente en la política de la verborrea, digamos. Lo está enmarcando en eso y lo quiere efectivamente alejar de alguien que potencialmente pudiese ser elegido por políticos, no sé, electores más tradicionales, electores más de centro, no tan politizados. Entonces, claramente, al ponerle la etiqueta de barra brava, básicamente está jugando a que Francisco es un político que, más que político, simplemente es un comentarista que habla muy bien y que es básicamente una barra brava. Entonces, me parece que empezó desde el primer momento a jugar a eso, ¿no? Y ni hablar con el hecho de no haber aceptado la invitación de ir a celebrar a La Moneda. Claro. O sea, me parece que eso ahí Claudio claramente establece un encuadre para la segunda vuelta, ¿no? Claro. Importante ese elemento, clave el llamado oculto de no ir a La Moneda. Bueno, estamos conversando con Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Alberto, te quería preguntar por el plebiscito 4 de septiembre, el concepto apruebo-rechazo. Acá tenemos dos rostros también icónicos de cada una de las campañas. Francisco Rego fue un gran referente de lo que fue el rechazo. Claudio Rego también del apruebo. Entonces, ¿tú crees que hay un efecto de ese plebiscito en esta campaña o no mucho? Me parece que no, la verdad. Me parece que la sociedad en general, tiendo a pensar, al menos electoralmente ya cerró el tema constitucional, por más que acá estaba escuchando recién al senador Rojo, él insiste en referirse a esto que ocurrió en Chile.
Tiendo a pensar que no tiene mayor, o sea, fue un mal trago, creo que es un muy mal recuerdo. Bien, puede ser interesante el recuerdo respecto a la voz contundente de parte de la ciudadanía, ¿no? Pero me parece que es un mal recuerdo que no sé si tenga algún impacto directo en una elección como la que se viene ahora, la segunda vuelta. No creo que tenga mayor impacto. Esta experiencia constitucional me parece que fue, no sé, una suerte de paréntesis desagradable tanto para un lado y como desagradable para otro, que tiendo a pensar que más bien se ha cerrado respecto a recordar cada vez que hay una elección, no lo sé. Bueno, estamos analizando un poco el escenario de la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana. Y podríamos extrapolar un poquito este como plebiscito, el concepto del plebiscito al gobierno, oficialismo, oposición en el resto de las regiones, porque efectivamente muchas veces las cosas que pasan en la región metropolitana no necesariamente funcionan de la misma forma en regiones, a veces son menos políticas, son más locales, pero tenemos una situación bastante, digamos, binaria en el resto de las elecciones, excepto, no sé, le tenemos los lagos que tenemos dos de derecha, pero y en el norte tenemos dos del oficialismo. Pero en el resto, ¿tú crees que se traduce este plebiscito al gobierno, esta cosa media izquierda-derecha que está en juego en el resto del país? Honestamente me parece que no con tanta claridad como puede pasar en la región metropolitana. Incluso más, y perdón que insista en la región metropolitana, ¿no? Creo que si queremos convertirlo en un referéndum, digamos, o en una suerte de grado de opinión al gobierno, me parece que precisamente esa tiene que ser la estrategia de Francisco Rego, ¿no? Precisamente esa es la estrategia, bueno, de cualquier candidato que vaya a una segunda vuelta para una gobernación, pero de Francisco Rego tiene que ser la estrategia de convertir esto en un plebiscito, porque es la única forma, creo yo, de que al menos algún porcentaje de los que hayan votado incluso por Claudio Rego decidan efectivamente si esto va a ser un plebiscito, o sea, si efectivamente aquí estoy diciendo si estoy por el gobierno o no estoy por el gobierno, aunque haya votado por Claudio Rego en la primera vuelta, quizás convenga votar por Francisco en esta segunda vuelta. Me parece que es tarea de él hacer más evidente este encuadre. Claro, también cuadrar los nombres, porque pareciera que la gente igual se confunde entre los borregos, y no es tan fácil la cosa. Bueno, estamos conversando con Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Te quería un poco preguntar por la contingencia y su impacto. Tenemos el caso Monsalve, que le ha pegado muy fuerte al gobierno. Tenemos, por supuesto, el caso Hermosilla. Tenemos los problemas de corrupción, el caso de los ministros de la Corte Suprema. La gente está con mucha resonancia en torno a la corrupción, el abuso de poder y las situaciones que hemos visto que se han... gracias a Dios, abierto, porque es importante que la ciudadanía se entere de lo que pasa. Sí. Pero ¿qué tan relevante pueden ser estos episodios en este tipo de elección de gobernador? ¿Impacta a unos, a otros no? ¿O simplemente no en este caso, más bien en lo que vimos el fin de semana? Me parece que es interesante porque creo que cuando tú vas a elegir, la clásica pregunta antes del domingo era si el caso Monsalve, por ejemplo, iba a tener un impacto, ¿no? Yo creo que depende, porque un alcalde, uno sabe más o menos lo que hace, ¿bien? Puede sonar un poco duro para los gobernadores lo que voy a decir, pero en cambio un gobernador hay cierta confusión, ¿no? Y entonces, con el core más todavía. Con el core ese sí que fue... tremendo. Pero entonces creo yo que cuando tú no sabes muy bien por quién estás votando, en el sentido de que no sabes muy bien en qué se va a traducir esto, que no pasa con el alcalde, porque el alcalde tú estás votando, sí, efectivamente, porque quiero que de una vez por todas pavimenten esta calle, pongan el semáforo donde me dijeron, la seguridad, etcétera. En cambio, con el gobernador,
tiendo a pensar que es un poco una figura media curiosa, fluida, digamos, digo, para el común de la gente, digamos. Por más interesante que sea, yo creo que no se ha logrado introducir con claridad en la ciudadanía cuál es el papel del gobernador, siempre confusa, e incluso convivió con el intendente, o sea, imagínate, una cosa muy, muy curiosa. Entonces me parece que cuando no sabes bien por quién estás votando, qué es lo que va a hacer esa persona, me parece que se transforma mucho más en un plebiscito. Ya. Interesante. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama, el análisis y un poco las proyecciones de lo que implica esta elección de gobernador en la segunda vuelta. Alberto, te quería agradecer. Estuvimos hablando con Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Te quería agradecer por haber estado con nosotros y aclararnos un poquito más el panorama. Muchas gracias a ti, Mara, por la invitación y nada, nos veremos. Nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.